Bueno, pues vamos a volver al tema que hablamos la semana pasada de los procesos mentales. Eh, Tal y como los describe Patanjali en los Yoga Sutras, que son los aforismos del yoga, que nos sirven muy bien, a mi entender, para eh, comprender mejor la propia dinámica meditativa. ¿Qué es lo que hacemos al meditar? Aquietarnos, no solo corporalmente, ¿eh? sino en cuerpo y mente, podemos decir así, ¿no? Aquietarnos, es decir, estarnos quietos, no ir a ninguna parte, ni físicamente, no hacer nada, pero tampoco hacer nada interiormente, es decir, mentalmente. ¿No? No irnos, no vagar, no analizar, no juzgar, no interpretar, ¿eh? No idear, etc. También hemos dicho, y esto es muy claro y hay que tenerlo muy presente, que cuando decimos esto de no idear, no ir a ninguna parte mentalmente, no quiere decir que esto sea algo que esté en nuestras manos, que sea algo que podamos manejar con la voluntad eh, ni fácilmente ni difícilmente, es que no se puede manejar. No se puede manejar la propia dinámica autónoma, independiente que tiene el proceso mental. Eso no lo podemos manejar. Lo mental va a seguir moviéndose, igual que ocurre cuando nos dormimos y, digamos, el proceso mental continúa también a lo largo, o sea, el transcurso del sueño, etc. Incluso en el sueño sin ensueño, es decir, en el sueño profundo, en el sueño donde no hay ensoñaciones, el yoga y digamos, la perspectiva de Patanjali es que en ese sueño sin ensueños hay también un procesamiento. Digamos, se percibe el no objeto, podemos decir así. ¿eh? El que no exista objetos mentales, ¿no? Objetos interior, ideativos, etc. ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahí ahora. El tema es que lo que sí nosotros debemos ejercitar en la práctica meditativa o la actitud meditativa es no desarrollar o no elaborar, no seguir la estela del movimiento autónomo que hace la mente o el proceso mental. Es decir, todo lo que viene, todo lo que la mente trae y lleva, como si fuese un oleaje, que es constante, normalmente arrastra nuestra atención y nuestra voluntad y ahora pues nos lleva para acá, ahora nos lleva para allá y luego nos trae de vuelta y luego vamos para aquí. Luego, ¿no? Esto es más o menos lo que ocurre de manera continuada. En la práctica meditativa se trata de no irse, con lo que digamos con el tren que aparece constantemente en la estación, uno tras otro. ¿no? Este en esta dirección, el otro en la otra dirección y el tren de la bruja dando vueltas. ¿no? Entonces, se trata de no subirse a ese tren y no irse de esta quietud, de este momento, de este aquí y de este ahora, ¿no? de este espacio y de este tiempo, no irse. Pero como la conciencia es, o nuestra conciencia o nuestra capacidad de darnos cuenta y nuestra capacidad de concentración es frágil e inestable, nos vamos sin darnos cuenta que nos vamos y cuando nos damos cuenta que nos hemos ido y que estamos en no sé qué,
Entonces nos bajamos del tren y volvemos a ese estado de quietud. Y ese es el ejercicio. O sea, la práctica consiste en esto, en bajarse constantemente de un tren donde no nos hemos dado cuenta que nos hemos subido y donde quiera que hayamos ido en ese no darnos cuenta de habernos subido ahí. Esa es la práctica, ¿no? Para entender un poco más la cuestión del proceso mental, trajimos a colación el tema, o sea, cómo lo aborda los Yoga Sutras, los aforismos del yoga de Patanjali. Decíamos que para Patanjali son 5 los procesos mentales, 5. Es el pensamiento, el error, perdón, el pensamiento no, el conocimiento, el error, la conceptualización, la memoria y el sueño, o el sueño y la memoria. 5. ¿Vale? Conocimiento, error, conceptualización, memoria y sueño. Vale, pues a continuación de enumerar esos 5 procesos mentales, o esas 5 categorías de procesos mentales, según Patanjali, describe cada uno de ellos, que es lo que ahora voy a tratar de perfilaros un poco, ¿no? Para entenderlo un poquitín mejor. Los describe, o sea, qué es el conocimiento como proceso mental o de qué va, ¿no? ese proceso mental concretamente, o esa función mental, el error, la conceptualización, la memoria y el sueño. ¿Vale? Entonces, también decíamos que los procesos mentales pueden ser afligidos o no afligidos. Los klesa, ¿no? Que según leíamos en los Yoga Sutras, ¿no? Quiere decirse esto que para poder, si el objetivo del yoga o digamos, el objetivo, ¿no?, de la práctica espiritual es liberar, por así decir, la conciencia, el purusha o el espíritu, ¿no?, como queramos llamarlo, ¿no?, liberarlo del laberinto de lo mental, digamos, de las representaciones, ¿no?, que pintan la realidad de mil maneras que están sesgadas. Si ese es el objetivo, pues veíamos que resultaba paradójico que se utilicen medios que tienen que ver con procesos mentales como la concentración, la meditación, etcétera, para alcanzar esa. Y hablábamos de que, según Patanjali, hay procesos mentales afligidos y procesos mentales no afligidos. Es decir, que podemos plantearnos un conocimiento que nos aflige o que conlleva una aflicción o digamos, una serie de conceptos o de conceptualizaciones o procesos que tienen que ver con la memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se trata, o el yoga plantea que se trata de cultivar aquellos procesos, o sea, los procesos mentales necesarios, pero los no afligidos. Es decir, no, se trata de alguna manera de no caer, de no sucumbir, ¿no?, a los procesos mentales afligidos, porque la aflicción, de alguna manera, es como si uno estuviese enfermo, ¿no? Se requiere también para la práctica del yoga, etcétera, etcétera, pues estar sano, ¿no? Básicamente sano, ¿no? Pero también sabemos que la salud tiene que ver también con lo mental. Por lo tanto, si estamos
en un exceso de aflicción, o afligidos ahora con esto, ahora con lo otro, ahora con lo de más allá, ¿no? La cosa no va, no avanzamos. Entonces se trata de cultivar los procesos mentales, pero no afligidos, ¿no? Bueno, algunas pinceladas para entenderlo, ¿no? ¿En qué consiste el proceso mental que denominamos conocimiento? Vuelvo a decir otra vez que, digamos, el aforismo con el que comienzan los Yoga Sutras es: ¿qué es el yoga? Yoga es la detención de los procesos mentales, la detención de los procesos mentales. Es decir, podríamos decir también, ¿no?, la diferenciación, el desapegarse, ¿no?, diferenciarse del proceso, de los procesos mentales. ¿De acuerdo? Para, de alguna manera, poder ver, no desde los filtros que conllevan los procesos mentales, sino desde un desapego o desde una diferenciación de los mismos, ¿no? Entonces, el conocimiento, que es uno de los procesos mentales para Patanjali, el conocimiento tiene que ver con tres funciones mentales, que serían la percepción, la inferencia y el testimonio verbal. Ahora lo explico, ¿no? Percepción, inferencia y testimonio verbal. La percepción tiene que ver con los sentidos. Tener en cuenta que para el yoga y también para el budismo hay 6 sentidos. La vista, oído, olfato, gusto y tacto, pero hay uno más que es la mente. Bueno, es un poco el colector, ¿no?, de todos esos. Bien. Entonces, la percepción tiene que ver con las distintas modalidades sensoriales. De hecho, hay una práctica, o sea, en la práctica meditativa de la que habla Buda, ¿no?, en los textos del canon palí, del budismo, también, entre otras muchas cosas, se refiere a, digamos, a la consciencia de las percepciones, por ejemplo, auditivas, ¿no? Entonces, el monje, dice Buda, el monje se da cuenta, está hablando para los monjes, ¿no?, el monje se da cuenta al meditar, ¿no?, que está, digamos, de percepciones auditivas, ¿no?, de cosas que escucha, ¿no? Se da cuenta, es consciente de esas percepciones auditivas. Pero no es necesario que se diga a sí mismo: soy consciente de las percepciones auditivas. Esto también, de alguna manera, es dejar a un lado el narrador también, ¿no? Porque el narrador es un proceso mental también con el que uno está identificado. Entonces, basta con que yo soy consciente de que hay una percepción auditiva, me doy cuenta de ello, punto. Pero esa percepción auditiva es un proceso mental, es la mente la que está percibiendo esto. Y yo me doy cuenta, o sea, ¿no?, hay una consciencia de ello, ¿no? También hay una consciencia de la percepción visual, ¿no?, de lo que estoy viendo. Lo mismo con lo táctil, ¿no?, con las sensaciones corporales. Siento frío, siento calor, etcétera, ¿no? O con el olfato, el gusto, bueno, ¿no?, los sentidos. Bueno, y también con los procesos, los estados mentales, ¿no?, que también, de alguna manera, son estímulos que la consciencia percibe, igual que percibimos estímulos auditivos o estímulos visuales, estímulos táctiles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, las percepciones son una función mental, son proceso mental, ¿vale? Otro proceso mental, decíamos, que es la inferencia. La inferencia es la inducción y la deducción. Entonces, nosotros vemos a alguien
riéndose por la calle mientras va mirando el móvil, ¿y qué deducimos? Pues que está mirando algo que le hace gracia, ¿no? Y entonces se ríe, ¿no? Y que no está especialmente afligido en ese momento, al menos. Es decir, la inferencia, ¿eh? Que puede ser una deducción o una inducción, voy a entrar ahora, bueno, la deducción es cuando, digamos, hacemos una inferencia de lo general a lo particular, y la inducción cuando vamos de lo particular a lo general, es decir, cuando a partir de un dato, o de una percepción o de una, ¿no? Hacemos una, digamos, un razonamiento a mayores, ¿no? Y viceversa. Bueno, bien. Entonces, esto sería otro proceso mental, la inferencia, ¿de acuerdo? Cuando razonamos, ¿no? Cuando ¿eh? Eh, aplicamos la lógica, etcétera. Esto es a veces también la intuición, ¿no? Pero también en la intuición hay una lógica, pero un proceso inconsciente, ¿no? También es una inferencia inconsciente. Ese sería otro proceso mental. Y el otro proceso mental es el testimonio verbal. ¿Qué es el testimonio verbal? Que nosotros nos guiamos también por lo que nos dicen otros, ¿no? Es decir, no sé, si yo eh, voy a la farmacia y digo, no puedo respirar por la nariz, ¿no? Entonces el farmacéutico me dice, bueno, pues es que estás congestionado, ¿no? Y te vendría bien pues algo que te descongestione la nariz, que es, mira, aquí tenemos este producto que te tal, ¿no? Entonces nos fiamos de eso, es decir, le damos eso como válido, el testimonio verbal de alguien que suponemos que no, que no, o sea, que lo que te está diciendo pues es tal, aunque bueno, eso también es cuestionable en muchas ocasiones, pero me refiero a que es un elemento, un ingrediente, un aspecto del conocimiento que el yoga da por válido, ¿no? También el hecho de que un maestro o alguien que está instruido, que tiene ya una cierta formación o una cierta experiencia, te diga esto por sí, esto no, esto por aquí, esto por allá o esto lo que sea, ¿no? También esto tiene que ver con ese proceso mental que denomina Patanjali conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esas tres cosas, conocimiento. Otro proceso mental es el error. El error. El error, desde el punto de vista del yoga, desde el punto de vista de Patanjali, no es únicamente una falta de conocimiento. No es únicamente una falta de conocimiento o una falta de perspectiva, ¿no? Con respecto al conocimiento, sino que es una función mental que agrega algo que no existe, que pone algo en el razonamiento, en la percepción, en la inferencia, que no existe, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay una proyección o hay una ilusión o un espejismo, ¿no? O, digamos, ponemos algo donde no debería estar. Entonces, eso es el error, es decir, que no se entiende solamente en sentido negativo de me falta un conocimiento y entonces ¿no? O no, hay una falla, ¿no? Un agujero, una laguna, sino que se coloca algo eh, que es irreal, ¿no? Por lo tanto, es un conocimiento irreal porque hay un razonamiento, hay un punto de vista, hay una ideación que pone algo que no es real. Ese es el error. Y es otro proceso mental. Vuelvo a recordaros que estamos hablando de que el objetivo del yoga es la detención de los procesos mentales. ¿Eh? Conocimiento del error, de todos los procesos mentales. No porque sean algo malo, sino forman parte del modo cognitivo de desarrollar una vida humana común, pero estamos hablando de una
digamos, de una ruta, de un camino, de una aspiración o de una búsqueda espiritual, ¿no? Es decir, que de alguna manera tiene el objetivo de aprehender, ¿no? lo real, ¿no? O tener una experiencia de lo real o de alguna manera desembocar ahí, ¿no? Bueno, el tercer proceso mental sería la conceptualización. La conceptualización tiene que ver con las competencias lingüísticas, tiene que ver con el lenguaje. Entonces, el lenguaje, ¿no? Las competencias lingüísticas nos sirven de herramienta o de instrumentos para categorizar, para ordenar la realidad, ¿no? O las vivencias de manera que nos resulten más manejables, vamos a decir así, ¿no? Y ahí también se construyen pues las ciencias, etcétera, ¿no? Pero es algo lingüístico, no se corresponde con nada real, podemos decir así, es como una figuración, ¿no? También el tiempo, la manera de ordenar el tiempo, etcétera, ¿no? Ya veis, por ejemplo, que los físicos, ¿no? Utilizan mucho metáforas, ¿no? Para poder explicar o para poder acercarse a determinado tipo de fenómenos de la realidad, etcétera. Y todo eso son conceptos que son representaciones, pero que no tienen, insisto, una correspondencia con los reales. Eso es otra función mental que es útil, es necesaria, ¿no? Nos permite disponer, ¿no? de un lenguaje para interpretar la realidad y que nos permite funcionar pues, de una determinada manera, ¿no? Pues más o menos apañada, ¿no? O buena o X. ¿De acuerdo? Pero tiene que ver con las competencias lingüísticas. La memoria aquí tiene que ver con las impresiones latentes, con el historial de condicionamientos que la persona ha tenido. Entonces, sus tendencias temperamentales con las que ya nace, digamos, las experiencias, las sensaciones, ¿no? El tipo de interacción con el que, ¿no? el que ha sido, o sea, ¿no? con el que ha tenido que lidiar, etcétera, ¿no? Es decir, todo ese historial, ¿no? Todas esas experiencias, todas esas circunstancias que uno ha ido viviendo, pues todo esto queda registrado, ¿no? en nuestra memoria y cuando algo se asocia con, con ese tipo de estímulo, ¿no? que está registrado en nuestras memorias, digamos, se recrea de alguna manera pues el estado de ánimo, ¿no? el tipo de recuerdo, ¿no? etcétera, etcétera. Aquí, de la misma manera que los demás procesos mentales ponen algo nuevo, ¿no? Digamos, edifican o construyen algo nuevo, ¿no? Ponen algo nuevo, ¿no? sobre el tapete cognitivo. En el caso de la memoria, no ponen nada nuevo, se trataría de volver a rememorar, ¿no? o a traer, ¿no? algo que fue, sin añadir nada o de la manera más, más aséptica posible, pero bueno, ya vemos que eso no es así, es decir, que luego la memoria no es literal, ¿no? Entonces aparecen ahí cosas que se van añadiendo o que se van combinando, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese sería otro de los procesos mentales que tiene mucho que ver con, digamos, con la psicopatología, vamos a decirlo así, ¿no? O con el
perfil psicológico, ¿no? de la persona, ¿no? Emocional y psicológico, ¿no? En base, pues como he dicho, a las vivencias y los condicionamientos que conllevan las mismas, ¿no? A futuro. Y luego el otro proceso mental que nos queda sería el sueño. Y el sueño se refiere, en este caso, al sueño profundo. En el caso del sueño con ensueños, las ensoñaciones, estaríamos prácticamente aplicando también el resto de procesos mentales, o sea, lo que tiene que ver con el conocimiento, con la memoria, con el error, etc. Es decir, ahí el proceso cognitivo en la ensoñación no es muy diferente, desde este punto de vista no es muy diferente del tipo de razonamiento, de proceso mental en el estado de vigilia. No es muy diferente, lo único que la capacidad para darnos cuenta, ¿no? O para ser consciente de ello, pues no es la misma. Si estamos si hemos dormido bien y estamos serenos y estables y bien alimentados o lo que sea, ¿no? La capacidad para darnos cuenta, ¿no? Es mayor que si estamos ahí pues dormidos o digamos sonolientos o no sé cuánto, ¿no? Entonces se refiere al sueño sin ensueños, al sueño profundo, en el cual para el yoga hay una percepción, pero hay una percepción de tipo, si hablamos de los gunas, ¿no? O de las gunas en el yoga, de tipo tamásico, de tamas, que tiene que ver con también eso, ¿no? Con la ausencia de estímulo, ¿no? O con la ausencia de objetos, de alguna manera, ¿no? Aquí también el yoga aspira, parece ser, a un estado que no requiere del sueño, a un estado de vigilia o de conciencia continua, podemos decir así, ¿no? Pero ahí ya la cosa tiene que ver ya pues con ascesis o con desarrollos o con altas capacidades, podríamos decir así, de los yoguines o de las personas que, digamos, que han cultivado o que cultivan, ¿no? Ese proceso, ¿no? Así que esto es lo que tiene que ver con los procesos mentales. ¿Para qué nos sirve todo esto? Nos sirve también para tener en cuenta que todo este asunto, en la práctica de la meditación y luego también el resto de la vida cotidiana, lo podemos, o sea, todo lo que tiene que ver con estos procesos mentales, eh, podemos tomar una actitud eh, un tanto desapegada de ellos, para poder ver que es algo que nos constituye, que forma parte de nuestra naturaleza psicofísica, pero que no necesariamente, digamos, hay que estar movidos, ¿no? Por ellos para arriba y para abajo y menos cuando conllevan aflicción, ¿no? Así que, insisto, la práctica de la meditación consiste en aquietarse. Y aquietarse es también diferenciarse o desapegarse del proceso mental. Es decir, esto es el proceso mental, pero yo me doy cuenta de ese proceso mental, ¿no? Pero eh, un desapego, una diferenciación. Entonces yo puedo ser consciente de que me duele la pierna, pero mi conciencia de que me duele la pierna no es el dolor de la pierna. O sea, el dolor está ahí y yo estoy instalado en la conciencia de ese dolor, pero no necesariamente identificado o apegado a esto. Bueno, etcétera, ¿no? Digo esto como cualquier otra cuestión. Por eso se habla de una libertad, ¿no? O una liberación,
sentido de, no es que uno deja ya, o sea, ya no hay dolor, no, sí, sí hay dolor, pero una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Son dos cosas diferentes. Uno puede percibir el dolor, ¿eh? Pero de alguna manera diferenciarse del mismo, y esto implicaría también un trascender, podríamos decir así, al menos en cierta medida, el sufrimiento.